Hola a todos, bienvenidos al episodio número 55 de Poder y Mercado. Ya vamos más de un año. Hoy vamos a hablar con un amigo y un colega muy interesante y vamos a hacer algo que no suelo hacer en Poder y Mercado, que es hablar de Bolivia en mi propio programa. Pero lo vamos a hacer de una manera especial. Prometo que además va a ser muy interesante. Vamos a hablar sobre qué está pasando primero en el mundo en materia económica, de manera más concreta en Estados Unidos. Y luego sobre cómo ve un economista boliviano liberal, que es mi invitado, a su país desde Estados Unidos. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo se ve todo desde afuera? Él es Antonio Saravia, es economista boliviano graduado de la Universidad Católica de La Paz, tiene un doctorado en economía y vive en Atlanta, Georgia, ejerciendo el profesorado en la Universidad de Mercer. Como ya les he dado su nombre, probablemente estén muy familiarizados ya con él porque lo han debido ver escribiendo columnas para Fortune o ofreciendo entrevistas en CNN, tanto en inglés como en español, con Gabriela Frías, hablando sobre coyuntura económica internacional, incluso sobre Bolivia y demás. Antonio, ¿cómo estás? Un placer, Estoy Mauricio, encantado de tenerte en Poder y Mercado, así que con bienvenido. ¿Cómo muchísimo estás? gusto. De verdad, muchas gracias de que hagas esta excepción y hablemos de Bolivia en tu programa y una maravilla que ya tengas 55. Muy, muy, muy grande el número, así que felicidades. Gracias, gracias, sobre todo por haber mantenido constancia, que no es nada fácil. Pero dices muy bien en marcar que es una excepción, porque realmente yo quiero que te conozca la gente. Compartimos muchas ideas y no todas contigo. Es muy difícil encontrar liberales con consistencia, que conozcan mucho, sobre todo de la teoría liberal, y que no repitan videos de YouTube o que alimenten su intelecto con Wikipedia. Creo que hoy en día ya ni siquiera con Wikipedia, pero además, de verdad que realmente quiero explotarte ahora lo más posible, que te conozca la gente, porque además creo que es mucho lo que puedes dar. Así que insisto en decir bienvenido. Si no te importa, quiero empezar preguntándote, cómo es que un economista, primero, cómo fue que decidiste estudiar economía? ¿Cómo terminas estudiando al mismo tiempo en Estados Unidos? ¿Cómo terminas dando clases en Estados Unidos? Y más o menos, ¿cuál es tu trayectoria en el liberalismo? Yo sé que son varias preguntas en uno, muy amplias, pero yo estoy seguro que te vas a poder explayar. Pues muchísimas gracias, ¿no? Por darme la oportunidad de contarte a ti, contarle a la gente. Yo soy paseño, estudié mi licenciatura en economía en la Católica en los gloriosos 90, que son gloriosos por muchas razones. Fuimos al Mundial en los 90, así que fue una época que marcó mucho. Pues yo estudié en la Católica economía. En mi familia hay algo de pedigrí, si tú quieres. Mi tío Flavio Machicado Saravia fue ministro de Economía en la época de Torres, tuvo que salir exiliado y todo eso cuando el golpe. Y bueno, él sigue escribiendo, incluso ahora es profesor en la UPB, pero sigue escribiendo mucho. Su hermano, Charlie Machicado Saravia, también un gran economista, era el director de la carrera de economía en la Católica cuando yo estudiaba. Después fue decano de la Católica, etcétera. Entonces, digamos que había una cosa familiar, que yo crecí un poco viendo cómo estos tíos hacían economía. En mi casa no, porque mi papá es médico y mi mamá enfermera, o sea, era por otro lado, pero digamos en el ambiente familiar un poco más amplio sí había esta tradición. Y entonces en la Católica coincidí con mi tío Charlie, su hijo, mi primo, también es un buen economista, Carlos Machicado, doctor en economía de la Chile y ahora es investigador en INESAT. Entonces hay algo, digamos, un poco familiar. Y bueno, hice la licenciatura y al tiro apenas terminar, de hecho me acuerdo que ni siquiera tuve tiempo para ir a la graduación de la licenciatura, me fui a hacer la maestría en Chile, al Linares Georgetown University, que sigue siendo un excelente programa, pero en esas épocas era muy, muy, muy famoso. Hay gente como Jimmy Dunn, me parece que hicieron su posgrado ahí, etcétera. Lourdes Espinosa, un montón de gente. Y, y bueno, hice la maestría ahí.
y de ahí salté otra vez inmediatamente, sin poder ni siquiera ir a la graduación de la maestría, me fui a hacer el doctorado en Arizona State, siguiendo un profesor que él se iba a Arizona State y me quiso llevar a hacer el doctorado. Y entonces terminé haciéndolo en Arizona, me pasé 5 años en Arizona, en el desierto ardiente de Arizona. Um, pero bueno, digamos que esa fue mi carrera académica de estudios. Pero menciono lo de ILADES, Georgetown University, porque ahí yo creo que fue mi aproximación al mundo liberal o a las ideas liberales. En la Católica, en La Paz, definitivamente no estudié nada que ni siquiera se asome o se acerque al mundo liberal. Básicamente mis profesores venían de una escuela keynesiana, ¿no? Como creo que me imagino sigue pasando en muchas universidades en Latinoamérica. Y entonces ahí no hubo aproximación, pero cuando llegué a ILADES en Chile, empecé a trabajar con un profesor que estaba haciendo economía institucional, el buen Raimundo Soto, que sigue dando clases en Chile. Y a partir de ahí, estudiando economía institucional, que como tú sabes es el estudio de las reglas formales e informales que determinan el comportamiento económico, ahí uno empieza a apreciar el rol de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Si me protegen la propiedad privada, si estoy seguro que nadie me va a quitar mis cosas, entonces mi comportamiento económico va a tener buenos incentivos, voy a empezar a hacer cosas buenas, no voy a levantar temprano en la mañana y voy a trabajar porque sé que al final del día voy a generar o percibir los resultados, ¿no? Entonces uno empieza a apreciar el rol de la propiedad privada y a partir de ahí ya fue un viaje sin retorno, ¿no? Una vez que empiezas a entender el rol de la propiedad privada, pues quise saber más y ahí ya me metí a leer por mi cuenta, Hazlitt, Mises, tú ya sabes, ¿no? Todo el rollo. De hecho, empecé por Friedman, que era de lo más ligerito que uno puede leer, Free to Choose, y a partir de ahí me fui metiendo. Bueno, entonces ahí empezó mi aproximación. Cuando llegué al doctorado en Arizona State, Pero perdón que hice mi te corte acá. disertación. Estando en Chile, por ejemplo, no te llamó mucho la atención y sobre todo en los 90, si no me equivoco, es decir, fuiste a Chile en los 90, fines de los 90, me imagino, Fines tal de los vez. 90, sí. Ok. Todavía había mucha influencia de Pinochet en Chile y de los Chicago Boys, el modelo que habían implementado. Creo que ha sido la mejor década de los chilenos y con los resultados de las AFPs y demás. ¿Eso no influyó en ti, hablando incluso de Friedman? Bueno, sí, en realidad sí, pero yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Una influencia importantísima para mí en Chile fue la constatación de que se podía hacer academia en serio y de la buena, ¿no? Es decir, aprender, por ejemplo, economía institucional en ILADES fue un salto cualitativo importante, pero después ILADES tenía mucha conexión con la Chile y con la Católica y se hacían seminarios conjuntos y uno empezaba a conocer a los diferentes profesores que daban clases en la Chile y en la Católica, y muchos de esos, si no los Chicago Boys, eran digamos que la segunda generación de los Chicago Boys. Y entonces ahí fue una influencia importante de que sí se podía hacer otro tipo de economía en la academia, número uno. Y número dos, como bien dices, los 90, Chile tenía una economía realmente pujante, realmente que crecía a pasos agigantados, y uno lo podía ver, lo podía sentir, y obviamente es un cambio rotundo de lo que venía de Bolivia, ¿no? Y entonces yo creo que por lo menos implícitamente, sin darme, yo creo que esas dos cosas influyeron mucho también, ¿no? Y bueno, como te decía, de ahí fue el salto a Arizona State, donde hice el doctorado. Mi disertación fue sobre un tema institucional también aplicado a México. Y bueno, ya a partir de ahí yo creo que me consideraba un economista de tendencia liberal, un liberal clásico, vamos a decir. Y bueno, esa fue la carrera. Ya después empecé en mi carrera académica a dar clases. Creyeras o no, mi primer trabajo fue en Dubái. Terminé dando clases 6 años en Dubái, en American University of Sharjah.
que fue una experiencia increíble, porque me fui cuando todavía Dubái no era lo que es Dubái. Bueno, Dubái empezaba a ser, pero todavía había mucho, ¿no? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué sé yo? ¿No? Había todavía un poco de misterio. Fue una experiencia increíble. Mis dos hijos nacieron en Dubái. Ah, caramba. Sí, entonces, bueno, y ya después volví a Atlanta, profesor en Georgia State. Después hice un sabático, hice un quiebre en academia y empecé a trabajar para el sector privado. Mis únicos 2 años en el sector privado los hice en Deloitte, haciendo consultoría para empresas. Una experiencia fascinante, fascinante. El fast pace, ¿no? O sea, tomar desayuno con gerentes, si no haces algo para el mediodía, perdiste $8 millones. O sea, ese tipo de cosas de la adrenalina del sector privado fue muy interesante. Y ya después de esos 2 años me vine a Mercer a seguir con la academia y a dirigir este centro de investigación que se llama el Centro de Estudios por la Economía y la Libertad, y que realmente me ha dado muchas satisfacciones, hemos hecho muchas cosas interesantes. Por Y ejemplo, bueno, aquí qué estoy. tipo de investigaciones hacen? El motivo principal o el objetivo principal del Centro de Estudios por la Economía y la Libertad es promover una discusión seria del capitalismo y el rol de la libertad. Estoy tratando de traducir del inglés nuestra misión. El rol de la libertad individual en términos de desarrollo. Digamos, esa es la misión nuestra. Entonces, para eso ofrecemos grants a gente que quiera hacer investigación en estos temas, sobre todo a nuestros estudiantes, liderados o guiados por algún profesor. Entonces hacemos eso, vamos a conferencias, tenemos un programa en que enseñamos a los profesores de high school cómo enseñar en sus high school free enterprise, digamos, ¿no? Les enseñamos cómo enseñar buena economía. Y nos agradecen un montón porque los profesores del sector público no tienen mucha idea de economía para empezar. Tenemos ese programa, viajamos a conferencias, presentamos nuestra investigación, producimos una encuesta de sentimiento económico. Entonces, tenemos varias actividades, pero yo creo que hemos causado un buen impacto dentro del campus de Mercer University. Hemos generado anticuerpos también, obviamente, porque pues del lado de Natural, Nick es Schwartz, por natural. ejemplo, ¿no? Bueno, Tienen esto toda me otra sirve, visión. esto me sirve como pie perfecto justamente para lo que quería hablar inmediatamente después. Mira, entiendo perfectamente bien el vínculo que tienes con la realidad en Estados Unidos, vista además desde la teoría. Y por todo lo que acabas de mencionar, nadie te podría acusar o apuntar con el dedo de que eres un profesional excesivamente teórico, como más de uno ha apuntado recientemente en algunos debates tuyos y demás, como si fuera malo además, en todo caso. Bueno, yo sé que es una pregunta grande y amplia y difícil de responder también, pero por todo lo que hemos estado viendo, tal vez podríamos discutir un poco, pero quiero preguntarte que tengo la impresión de que Estados Unidos está en franca decadencia. ¿Compartes esta idea conmigo? Y si es así, ¿por qué crees tú que está sucediendo esto? Sí, yo no sé si decadencia probablemente es una palabra muy fuerte. Todavía sigo pensando que este es uno de los mejores países del planeta, ¿no? En el sentido de tener instituciones bastante sólidas y aunque hayan muchos procesos políticos muy difíciles y complejos, al final del día más o menos las cosas se mantienen más o menos estables y eso es una grandísima virtud. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo probablemente en este sentimiento de que Estados Unidos no está yendo por el buen camino en estos momentos. Eh, se ha, el presidente Biden tiene una frase que yo creo que resume exactamente por dónde va este país. El presidente Biden ha dicho, si nos equivocamos, queremos equivocarnos haciendo mucho, no haciendo poco. Entonces, le han dado con todo lo que podían meterle para generar estímulo en la economía y creo que eso se va a pagar con creces, no ya en el largo plazo, sino en el mediano plazo o incluso ahora con nuestras tasas de inflación que estamos viendo.
Entonces, por tratar de errar haciendo mucho y no haciendo nada, yo creo que se les ha ido de la mano. Entonces, en términos de economía, me parece que hay una idea expansionista que es muy peligrosa, número uno. Pero lo otro que es también muy peligroso en este país, que yo creo que está yendo mal, es toda la retórica y la narrativa eh, progresista que se ha venido dando en los últimos tiempos, ¿no? El Critical Race Theory y toda la cosa cultural que yo creo que va a tomar unos años para que el polvo baje Mm. y nos podamos dar cuenta que la cosa no era por ahí. Así que comparto, yo creo, el sentimiento que tú tienes, que sí que Estados Unidos está yendo por mal camino y probablemente tenga que pagar un costo alto en el futuro. ¿Y cómo crees tú que se pueda revertir esta situación? Porque vamos, a lo que nos estamos refiriendo para que la gente nos entienda un poco, y creo que compartimos la idea, a lo que yo me refiero es que hay un deterioro institucional muy importante, tanto de las instituciones formales como informales en Estados Unidos, ¿no? Y para resumirlo, hoy mismo se habla mucho desde el liberalismo de la batalla cultural que habría que dar. Yo creo humildemente que más bien la cultura viene dada a partir de la libertad, y no es que los liberales tenemos que imponer una cultura como humildemente o no creamos que debería haber en determinado país como Estados Unidos. Sí, la cultura es un río que fluye, ¿no? Es decir, es una cosa que se debería generar espontáneamente. Por eso yo tengo muchísimos problemas con todo esto de cambiar el lenguaje al lenguaje inclusivo y la ideología de género, porque me da la impresión de que eso no es un cambio espontáneo, ¿no? Es decir, el lenguaje cambia, obviamente, pero debería ser el resultado de un proceso interactivo entre la gente, ¿no? Que al final se genere de forma espontánea. Yo creo que aquí hay una presión política que viene desde la izquierda para tratar de cambiar e imponer este tipo de cosas. Entonces, sí, la cultura debería fluir, debería ser espontánea, y me parece que no es el caso ahora. Pero para ser más concreto, si tú quieres, en Estados Unidos, la pandemia obviamente nos dio duro, como a todo el mundo, y el problema fue que el gobierno en Estados Unidos no vio otra posible forma de afrontar el problema más que con todas las bazucas de expansionismo, ¿no? Y entonces, solo para darte un ejemplo, o sea, solamente en paquetes de estímulo, es decir, diseñados explícitamente y específicamente para combatir la pandemia, Estados Unidos ha gastado 5 trillones, en inglés te hablo, o serían 5 billones en español, de dólares, solo en estímulos, ¿no? La Hasta gente ha ahora y en recibido, menos de un año. exactamente, la gente ha recibido ya 3 cheques, uno de $3,000, el otro de $1,500, ¿no? Que te llegaban al correo para que tú los gastes. Entonces ha sido un gasto tremendo. Eh, Ahora están proponiendo, como sabes, un paquete de infraestructura que va a costar alrededor de $2 trillones. La Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha incrementado la base monetaria en 26% desde abril del año pasado. 26%. Es decir, cuando esta variable se crece año a año alrededor del 3 al 7%. O sea, le han puesto 26% más de impresión de moneda. Entonces, cuando tú ves toda esa plata que viene del sector fiscal y del sector monetario, pues no es de extrañarse que tengamos inflación. Y tenemos al momento una inflación del 5,3% en agosto, en julio era 5,4%, junio también fue 5,4%. Entonces, lo que te muestra es que, claro, los precios van a empezar a subir. Tenemos obviamente la esperanza de que sea temporal, de que los cuellos de botella en el lado de la oferta se vayan disolviendo y la producción alcance al consumo y ver qué pasa con los precios, pero ha sido muchísimo dinero lo que se ha metido en la economía, así que no sé, ¿Tú vamos a crees que tener que la ver. Reserva Federal termine siendo realmente creíble? Es decir, en el sentido de que la inflación sea realmente transitoria, o es simplemente que a los mercados no les queda alternativa más que seguir creyendo en la Reserva Federal. Pues ambos dos, ¿no? Es decir, a los mercados
Si no creen en la Fed, pues están perdidos, porque en el sentido de pues, no tienen un norte, ¿no? Y se tendrían que empezar a refugiar en el euro o empezar a refugiar comprando oro. Tú que manejas todos esos temas lo sabes muy bien. Y sí se ha visto un incremento en la demanda de oro, por supuesto. La gente ha tenido que salir a diversificar. Por eso yo creo que estos meses, el otro día estaba hablando con un canal de televisión de Miami y me preguntaban esto mi impresión era que estos meses hasta diciembre de este año van a ser cruciales, van a ser muy, muy importantes, porque ahí se va a empezar a ver. Fíjate, en mayo teníamos 5% de inflación, junio 5.4, julio 5.4, agosto 5.3. Entonces uno dice, probablemente hemos llegado a un plató y a partir de septiembre, octubre, noviembre empezaríamos a ver que esto empieza a caer. Si eso es así, número uno, y número dos, dejamos, no es decir, la variante Delta o la variante Mu, qué sé yo, no se nos mete muy fuertemente, si las podemos dejar más o menos sin afectar la economía, probablemente uno empiece, bueno, ok, fue transitoria, esto puede ir bajando, qué sé yo, pero si en estos meses esto no baja y se queda 5 para arriba, pues la gente se puede empezar a preocupar y tú ya sabes que eso genera expectativas, ¿no? Sí, con seguridad. ¿Hay riesgo de esta inflación ya incluso en corto plazo en Estados Unidos, crees tú? Sí, yo diría que la probabilidad no es cero. Buena respuesta. Esa es una respuesta de economista, definitivamente. Sí, La sí, sí, o probabilidad no sea, es cero. Ok. la probabilidad es distinta a cero. Es posible que nos estanquemos, aunque estamos preveyendo un crecimiento para el 2021 de alrededor del 8%. Mm. Porque claro, hay un rebote, como hay un rebote en todas las economías, incluso Bolivia va a crecer a un 5.5%, ¿no? Más o menos. Ahora hablamos de Bolivia. Última pregunta sobre Estados Unidos. ¿Cómo ves el ámbito político? ¿Cómo ves a los republicanos para las midterm elections, el efecto Afganistán? Joe Biden termina o no su mandato y aunque lo terminara, ¿cómo crees tú que pudiera ejercer? Bueno, yo creo que estamos hablando de un futuro un poco lejano para esta coyuntura, pero ¿cómo lo haría alguien como Kamala Harris? Si crees tú que Michelle Obama podría lanzarse, por ejemplo, a la candidatura, ¿qué sucedería? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, muy complicado. No veo a Michelle Obama, la verdad, lanzándose. No, no me parece que ha estado metida en los últimos tiempos en la cuestión política, en la cuestión económica. Yo creo que la gente la ve un poco como la persona perfecta, en el sentido de que apoyó mucho a su esposo, es una persona muy elegante, habla muy bien, está muy bien preparada, pero no se mete en el lodo, ¿no? En el lodo de la política, así que no la veo. Eh, si Biden terminaría su mandato, yo espero que sí en términos de la institucionalidad, ¿no? Eh, no sé mucho de Kamala Harris, solo sé que yo no hubiera votado por ella. Eh, pero vamos a ver, yo creo que los republicanos van a empezar a tomar fuerza. Todo va a depender del fenómeno Trump, ¿no? Si Trump vuelve a meterse a la arena y vuelve a tratar de ir a elecciones, pues ahí eso desarma todas las predicciones, porque el efecto Trump es eso, es lo que hace, ¿no? Es un terremoto. Sí. Entonces, Pero es ahí vamos altamente probable también, ¿no? es probable, es probable. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero aun si él no fuera a las elecciones, yo creo que los republicanos van a tomar un poco de fuerza. Primero porque el asunto de la pandemia ha dejado a mucha gente pues, sin trabajo, con mucha gente con muchos problemas, y eso te pasa el costo en términos políticos. Y número dos, lo de Afganistán también ha sido una debacle muy fuerte. Número tres, se ve que el presidente Biden no es una persona que se la considera un líder muy fuerte, está muy viejito y entonces yo creo que la gente no le tiene mucha confianza, pero veremos. Son preguntas muy difíciles, Mauricio, pero yo quiero ver si Trump se mete al ruedo y eso va a ser muy interesante si eso pasa.
Veamos, sí, definitivamente interesante. Bolivia. Tú eres un economista liberal experto en la materia, tanto sobre economía de Bolivia, porque has estudiado aquí, eres boliviano, tienes familia en Bolivia y al mismo tiempo tienes una mirada sobre el contexto internacional. Vamos, es un mix de cualidades difíciles de conseguir. Quiero preguntarte primero, ¿qué es lo que más te preocupa de Bolivia y por qué ahora mismo? Bueno, ahora mismo y siempre, ¿no? Ahora mismo y siempre. Creo que lo que siempre me ha preocupado de Bolivia es, mira, sería muy fácil decir, claro, la pobreza, la falta de oportunidades, el que la gente, una de las cosas que a uno le parte el alma de países como Bolivia es que la gente joven sale, ¿no? La gente joven tiene que irse y eso rompe familias y el drama de no poder estar en los cumpleaños, en las fiestas. Me ha tocado un poquito a mí, pero yo puedo viajar y puedo volver. Tengo la fortuna de que puedo hacerlo, pero hay mucha gente que no puede hacer eso, ¿no? Que se tiene que quedar en el país porque no tiene visa, que es ilegal. Ese drama es terrible y a mí me da mucha envidia cuando veo aquí en Estados Unidos que la gente dice, nos vamos a juntar para tal cosa, mi familia va a hacer no, para Thanksgiving y qué sé yo, porque todo el mundo vive en Estados Unidos. Es decir, no hay gente que se va, que necesite irse. Y ese es un drama que siempre me ha dolido mucho de Bolivia. Pero bueno, yo te diría que al margen de todas esas cosas que son obvias, lo que a mí me preocupa de Bolivia es lo que yo siempre veo cuando vuelvo a Bolivia. Y déjame, pues cuando yo vuelvo a Bolivia, que trato de ir una vez al año o dos veces al año a veces, lo que a mí me sorprende, lo que a mí no me deja de choquear, es que uno va por el centro en La Paz y ves colas. Es decir, hay colas. Y una cosa impresionante, la gente desde la mañana, desde tempranito en la mañana está haciendo cola. Entonces vas a esta cuadra y hay una cola de no sé cuántas personas, vas a la otra y hay cola por allá y hay cola por el otro lado. Y ves a la gente muy humilde, con unos folders bajo el brazo, con unos papeleos, qué sé yo. Y ves en estas casas antiguas en el centro de La Paz donde la gente está haciendo cola y al lado ves que hay un notario, o sea, ese papel sellado, te hacen el otra cosa, o sea, Fotocopia. fotocopia, exactamente, ¿no? Y la gente va y hace sus fotocopias, pone en su folder y está haciendo la cola. Y de pronto pasa gente por ahí que son los tramitadores. Entonces, ser tramitador en Bolivia es un negocio muy bueno. Eso es lo que a mí me mata, me preocupa, Mauricio. Me parece impresionante. Es decir, en Bolivia no se puede hacer nada sin hacer un trámite. Es decir, la gente incluso se ha acostumbrado a decir, ¿dónde vas? Voy al centro a hacer trámites. Yo en mi vida he oído eso en Estados Unidos. Que le preguntes, ¿qué estás haciendo hoy día? No, voy al centro a hacer trámites. No, nadie hace trámites, ¿no? Entonces, eso te da una idea del macabro, de la macabra red institucional y burocrática que tienes en Bolivia que no te permite hacer nada, que tienes que pagar impuestos por esto, que tienes que pagar un fee acá, que tienes que hacer este papel, que no sé qué y no sé qué. Eso decía yo al diputado Roque el otro día en mi debate. Si uno quiere hacer las cosas legalmente, te van a tomar meses. Y eso es terrible. O sea, incluso uno llega a decir, gracias a Dios, existe la coima, porque pago la coima y puedo hacer la cosa, ¿no? Imagínate a lo que hemos llegado. Es decir, gracias a Dios existe la corrupción, porque si no, estoy aquí meses tratando de hacer las cosas. Eso me muestra a mí, otra vez volviendo a esta idea que yo empecé en Chile, la idea institucional, que cuando uno ve eso, no, aquí no hay futuro. Si no acabamos con esta cosa, nunca vamos a poder hacer nada. ¿Hace cuánto tiempo te fuiste ya? ¿Unos 20 años? Incluso más, probablemente casi cercano a 25 Y no años. solamente que no ha mejorado, sino que las cosas han empeorado. Sí, yo te digo, los gloriosos 90 no los he vuelto a ver. Eh, ah, no, teníamos o sea, imagínate, teníamos institucionalidad, bueno, más institucional, teníamos digamos, un banco central que más o menos, ¿no? Era un poco serio, teníamos ministros que eran serios, teníamos gente que
por lo menos tecnócrata, es decir, no había probablemente algún viso de que se podían hacer las cosas seriamente. No te voy a decir vamos a ser un país liberal ni nada por el estilo, pero dentro del keynesianismo, por lo menos gente seria, ¿no? Te estoy hablando de Luis Carlos Gemio, por ejemplo, te estoy hablando de Armando Méndez, qué sé yo, gente que por lo menos te escribió una buena columna, etc. Es decir, y ahora es un... No sé, Ahora no hay no, ni siquiera columnas. Yo no leo una columna de Armando Méndez hace años. qué bueno. Toda esa gente, Armando Méndez, Luis Carlos Gemio, el doctor Morales, etcétera, fueron desplazados, obviamente, arrinconados, una vez que entró el MAS al poder y ya esta tecnocracia que quedó al margen. Y tampoco veo que gente nueva, gente joven se una entusiastamente al sector público, ¿no? Porque es para hacerte una pesadilla. Pero bueno, esta maraña institucional es la que para mí, al final del día, es lo que tiene a Bolivia retrasado. Si en algún momento podremos cortar esa burocracia, ¿no? O sea, 17 ministerios, Mauricio, hay 17 ministerios, 53 viceministerios, 200 entidades dependientes de esos 53 viceministerios. Es decir, La Paz está convertida en una ciudad dormitorio de toda la gente que trabaja en el sector público. Es una monstruosidad. Entonces tienes impuestos por aquí, tienes impuestos por allá, pero tienes además regulaciones en el mercado laboral que no te permiten contratar a una persona con confianza, es decir, con la confianza de decir, bueno, si me va mal en algún momento lo puedo despedir porque no tengo plata para pagar. No, señor, usted tiene que justificar la terminación del empleado, ¿no? Entonces, ¿quién va a contratar así en blanco, como se dice, ¿no? Por eso tenemos un sector informal enorme, por eso es que gracias a Dios existen coimas, porque si no te la pasas la vida haciendo trámites. Entonces, todo esto es lo que a mí realmente yo creo que ahí está el fenómeno boliviano, si quieres. Ok, pero ¿por dónde empezarías a cambiar la situación o cómo, incluso si es que tuvieras la oportunidad de hacerlo, desde cualquier ámbito? Por ejemplo, mañana, no sé, sin dar nombres, pero de repente un presidente te llama a ti hasta Georgia y te dice, Antonio, necesito tu cooperación acá, con seguridad vas a estar acá 5 años de ministro, quiero que estés a cargo de Hacienda. ¿Qué harías? Pues mira, si me Cuentas dan con carta todo el blanca, apoyo exacto, cuentas con todo el apoyo del presidente, aunque le cueste buena cantidad de electores o de apoyo, de popularidad, etcétera. Antonio, haz lo que tú sabes hacer. perfecto. No, imagínate. Pues lo primero que hago es llamo a Mauricio Ríos para ver qué, Hombre. qué sugerencias tiene. No, pero ya fuera de bromas, yo creo que obviamente me rodearía de gente como tú y gente que sabe por dónde tenemos que ir. Pero bueno, en términos de medidas específicas, yo empezaría, por Dios, es una fantasía muy linda. Mi primer día de ministro a las 8 de la mañana, mi primer decreto es: se anulan la mitad de los ministerios. De 17 pasamos, no sé, a 8 ministerios para terminar con toda esa burocracia, ¿no? Número uno. No sé, número dos, para las 9 de la mañana yo estaría eliminando las restricciones y las regulaciones en el mercado laboral, ¿no? Es decir, se acabó el doble aguinaldo, se acabó las prestaciones obligatorias de las empresas, se acabó la terminación o terminar, despedir a un trabajador de forma justificada. Usted ahora puede contratar sin ningún problema, sin salario mínimo, acuerdo entre privados, y eso me generaría un boost rapidísimo, inmediato de empleo, porque la gente, los empresarios empezarían a contratar. No sé, para la hora del almuerzo ya estuviera eliminando los cupos de exportación, que son una barbaridad. No sé, al día siguiente vamos a eliminar los aranceles para que haya libre importación, libre exportación. Y así, yo creo que ya con eso se te arma un terremoto y me despiden, ya al tercer día estoy despedido. Mira, yo alguna vez he ensayado alguna de estas cosas y he dicho esto en los primeros 20 días, pero tú vas día y medio Sí, yo que te paguen el primer sé, sueldo al menos. pero no duro.
no duro nada, me despiden a los 3 días, como te digo, pero esa, digamos, sería, o sea, te digo, estamos jugando y esto es un ejercicio teórico, no sé si se podría hacer en un día, 2 días, pero lo que quiero decir es, por ahí tendríamos que ir. Es Claro. decir, es más, si tú me dices hay un ministro que va a tardar 5 años en solo hacer lo que acabo de mencionar, está bien, es decir, vamos por ahí, o sea, es una de las cosas que yo le critico a Comunidad Ciudadana, le critico a la oposición, es no tener el norte, ¿no? Y se la pasan apagando estos incendios, tratando de parchar la casa que ya existe, sin tratar de pensar en planos para una nueva casa, saber hacia dónde vamos. Tenemos que eliminar la burocracia, tenemos que darle al individuo la responsabilidad del desarrollo. Bueno, nos puede tardar 5 años, nos puede tardar 10, podemos hacer curvas y qué sé yo, tenemos que negociar con los sindicatos, todo lo que habría que hacer. Los políticos se supone que son buenos para eso, pero tenemos que tener el norte, saber a dónde vamos. ¿Cuál es tu argumento cuando te dicen, otra cosa es con guitarra, Antonio? ¿Por qué no Ah, vienes y te embarras aquí conmigo? eh, Yo soy aquí el que le está poniendo a la bala este asunto. A ver, ¿qué tienes para decir? Eres demasiado teórico. A ver, cuéntame. ¿Por sí, qué no sí, lo sí, haces tú? sí. ¿Qué dices? No, yo lo he escuchado un montón de veces. Te dicen, tú estás en tu torre de marfil, ¿no? Haciendo tus papercitos que nadie lee. Aquí es con guitarra, aquí es en el lodo, aquí es de verdad. Pues está bien, probablemente por eso no soy político, pero lo que nuestros políticos tendrían que tener, además de el ñeque para meterse al lodo y hacer esas cosas, tendrían que tener el norte, tendrían que saber a dónde vamos, ¿no? Yo sé que con guitarra es difícil y hay que negociar y no va a ser en 2 días y probablemente no va a ser en 5 años. Hay que pelearla y sé que eso es difícil y estoy completamente convencido de que es muy difícil, pero hay que tener el norte, número uno. Y número dos, hay que saber que ese norte es hacia la derecha, no es hacia la izquierda. O sea, lo pongamos claro de una vez. Lo que pasa es que los políticos no se animan a decir estas cosas, ¿no? O no se animan a identificarse. Es decir, O mira, no lo no saben, solamente Antonio. basta tener un norte, hay que tener un norte hacia la derecha, Mm. ¿no? Porque, ¿por qué? Porque la evidencia empírica es aplastante. Es decir, la evidencia empírica es tan fuerte que es innegable. O sea, muéstrame un solo país de izquierda al que le haya ido bien, ¿no? Te puedo mostrar muchísimos países que se han movido hacia la derecha, no habrán llegado a ser anarcocapitalistas, pero se han movido, han dado pasos hacia la derecha y las cosas han mejorado. Entonces, si tenemos ese norte claro, yo creo que eso le da más una fuerza moral al político para luchar en el día a día y meterse ese lodo. Pero si el político no está convencido de que por ahí tiene que ser, no está convencido de que moralmente es la opción buena, pues entonces se la va a pasar chapuceando y no va a poder, la guitarra le va a pesar cada vez más, ¿no? Ujú. Pero una cosa, sabes, yo incluso creo que, ok, estoy de acuerdo con esto de que con guitarra es otra cosa, pero cuando uno es político o cuando uno es liberal, por decirte algo, o pretende ser liberal y entra en política y dice otra cosa es con guitarra, pero lo que tiene en realidad es un banjo, por decirte algo, o es un contrabajo, cree que está tocando una balada y es muy difícil tocar una balada eh, congruentemente con un banjo, por ejemplo. O sea, no tiene nada que ver. U otra analogía. Está bien que quieras manejar un auto, pero si no tienes la teoría primero sobre cómo se maneja un auto, probablemente lo primero que hagas es apretar el freno o enganchar retro o acelerar, Sí. qué sé yo, ¿me entiendes? El desastre que puede causar solamente por el hecho de que sea animado a manejar un auto puede ser mucho mayor al problema que de esa manera está pretendiendo solucionar. Es decir, hay paradojas por no decir paradojas, contradicciones de manera permanente. Primero tienen que tener un conocimiento teórico. Para tomar la decisión de involucrarse en política, tienen que tener una interpretación de la realidad. Es eso la teoría en realidad. No es como que justamente alguien como tú está todo el día dibujando, haciendo dibujitos en un papel y esto es lo que tienen que hacer los políticos y demás. Si los políticos no tuvieran teóricos, pues yo creo que no serían políticos siquiera, porque algo tienes que interpretar de la realidad sobre la realidad para poder encararla. Es decir, no tiene sentido acusar a alguien de que es simple
y llanamente teórico, como si eso fuera malo y como si eso fuera poco. Claro, Pero bueno, claro, claro. en fin, no lo sé. Hay otras preguntas que quiero hacerte también, que creo que son justamente para tratar de entrar en práctica, tratar de imaginar qué es lo que podríamos hacer. ¿Cómo asumirías, por ejemplo, el desafío del narcotráfico en Bolivia, que lo ha trastocado absolutamente todo, todas las instituciones y aparentemente está más fuerte que nunca el narcotráfico en el país? ¿Por dónde empezarías? Am, bueno, yo siempre digo, a mí me preguntan, ¿cómo sería tu programa de gobierno? Me preguntan una vez. Y yo dije, mi programa de gobierno sería en 3 líneas, es decir, es una carilla mi programa de gobierno. Es decir, mi eslogan como político sería, vote por mí y yo no voy a hacer nada, ¿no? O sea, no me voy a meter en la vida de nadie, no voy a tratar de regularle la vida a nadie, no voy a ni siquiera proveer educación y salud, todo eso va a ser privado. Entonces, yo lo único que voy a hacer es, entonces aquí van las 3 líneas de mi programa de gobierno, ¿no? Primera línea sería proteger estrictamente la propiedad privada y la seguridad jurídica de las inversiones. Eso sí lo voy a hacer. Si usted vota por mí, seguridad jurídica y propiedad privada va a ser la primera línea de mi programa de gobierno. Segunda línea de mi programa de gobierno va a ser abrir las fronteras. Entonces, no hay aranceles, no hay tarifas, libre importación y exportación de bienes y servicios, e incluso si me dejan de capital humano. Es decir, el que quiera venir a trabajar en Bolivia, que es un país despoblado, pues venga a trabajar a Bolivia, ¿no? Esa es mi segunda línea. Mi tercera línea del programa es, le prometo que vamos a ir al Mundial, ¿no? Claro, y entonces eso es un chiste, o no puedo prometer que vamos a ir al Mundial, entonces reemplacé mi tercera línea por vamos a legalizar el narcotráfico, ¿no? Porque yo creo que al final del día la solución de fondo es obviamente legalizar el narcotráfico, legalizar la droga, la producción de droga, porque ahí le matas el negocio a los narcotraficantes, pero de raíz, ¿no? Porque ellos pueden hacer mucha plata ahora porque es ilegal. Entonces, ese es digamos, la solución de fondo. Ahora, otra cosa con guitarra. Yo sé que es difícil porque unilateralmente Bolivia legalizar el narcotráfico, pues va a tener muchas presiones internacionalmente, a Estados Unidos no le va a gustar, ¿no? Entonces puede ser que a nivel internacional esto sea un problema, pero esa es la solución. Ahora, si no lo podemos hacer porque Estados Unidos te desertifica o Estados Unidos te hace, no sé qué, pues no, te queda otra que, primero, no tener un gobierno que esté aliado con los cocaleros. O que sean lo mismo. Sería de lógica, ¿no? Si no podemos legalizar las drogas y tenemos que combatirlas, pues no tengamos un gobierno ¿no? que tenga una alianza tan fuerte con los cocaleros. Yo creo que ya quitando eso se podría avanzar mucho. ¿No? Y número dos, habría que, es decir, yo preferiría legalizar, pero si no podemos, si tenemos que combatirlas, pues tenemos que traer a gente de afuera, tenemos que volver a traer a los Estados Unidos, a la DEA, qué sé yo, para si queremos hacerlo seriamente. Ujú. ¿Cuáles son los problemas de corto plazo más importantes que tú crees que haya que atender en el país? Por corto plazo me refiero de acá a un año, por ejemplo. Eh, pues mira, yo creo que se necesita generar empleo de aquí, digamos, a un año, ¿no? Lo que queremos es que la gente pueda tener trabajo. Entonces, yo creo que la primera misión urgente es tratar de que la vacunación llegue a la mayor cantidad de gente posible. Eso es clave. Yo te digo, yo vivo aquí en Georgia y en Georgia casi que ya no nos acordamos que hubo pandemia, ¿no? O sea, tú vas a todos los lugares que quieras, no hay máscaras, etcétera, etcétera, pero eso es Me porque comentaste que habían vuelto muy rápido a las clases presenciales en la hemos vuelto a las universidad. clases presenciales, pero eso es porque hay un gran porcentaje de gente vacunada. Es decir, los que no están vacunados son los que no quieren vacunarse, porque hay vacuna en todo lado. Entonces, yo creo que eso tiene que ser fundamental, porque si no, no vamos a poder salir de la crisis.
Lo segundo que probablemente se debería hacer una vez que tengas a gente vacunada es tratar de generar empleo, ¿no? Y para eso hay que empezar a reducir esas restricciones, esas regulaciones, que la gente pueda volver a contratar en limpio, en blanco. Eh, bueno, ya que la gente tenga empleo, ya que la gente está vacunada, yo creo que el país va a empezar a empezar a salir de la recesión, se va a empezar a reactivar y ahí ya puedes mirar con un poco más de calma el mediano y el largo plazo. Y sistema bancario, financiero, devolución de aportes anticipada de las Bueno, AFPs. bueno, sí, todo eso yo no tocaría, yo creo que ahí estamos de acuerdo los dos, que no hay que tocar estos aportes a las AFPs, aunque ya estamos tarde, maestro, porque ya aprobaron la ley y creo que ya sale el decreto que regula la ley. Así que van a empezar a hacerse esas devoluciones, pero bueno, esperar que se quede en una devolución y no llegar a como Chile, que tiene ya 4 devoluciones y está poniendo en serio riesgo el sistema entero. Yo ayer ponía un largo tweet, un hilo, porque la gente pregunta esto, ¿no? Es decir, bueno, si eres liberal, no deberías estar de acuerdo en que la gente haga lo que quiera con su plata. Si la quiere sacar de los ahorros, pues que la saque los ahorros. Si se la quiere comer ahora, pues que se la coma ahora y ya verá él qué hace en la vejez. Yo totalmente de acuerdo, claro que sí. Si tú haces lo que quieres con tu plata y ves las consecuencias. El problema es que el país determinó que íbamos a tener un sistema de seguridad social, ¿no? Y por lo tanto, si vamos a jugar esas reglas de juego, entonces hay que respetar los ahorros, porque si no te vas a quedar sin vejez. Y cuando llegamos con los viejitos ¿no? en 10, 20 años y no tienen plata, pues van a salir a marchar otra vez, van a salir a hacer huelgas otra vez, y el gobierno en 10, 20 años les va a tener que dar plata que va a tener que sacar de nuestros impuestos, o va a tener que imprimir generándonos un impuesto de inflación, o va a tener que generar déficit fiscal, entonces o si no vas a tener que volver al sistema de reparto, etcétera, y entonces va a ser un drama. Entonces, si no queremos eso en el futuro, esto es una consistencia intertemporal, tienes que respetar esos ahorros, porque si no se te va todo fuera de control. La devolución anticipada es pan para hoy, hambre, mucho apetito, mucho Claro, apetito además para mañana. sí, terrible. ¿Hay algún tema que te hubiera gustado tocar y sobre el que no te he preguntado? Ah, no, mira, si podemos hablar de varias otras cosas. Si quieres un poco en lo último que he estado metido, ¿no? Con el debate con el diputado Roca y Comunidad Ciudadana, Bueno, etcétera. indirectamente hemos tocado varios temas, Hemos pero sí. tocado eso, pero digamos que habría que volver a decir, porque yo creo que esto es importante. Por cierto, eh, perdona, para los que nos ven y escuchan, voy a poner en las descripciones el link al debate que tuviste con Miguel Antonio Roca, diputado por Comunidad Ciudadana en La Paz. Han sí, discutido sobre coyuntura y sobre un plan que presentó Comunidad Ciudadana hace 2 o 3 semanas sí, aproximadamente. exacto, y que yo critiqué porque me parecía más de lo mismo, me parecía que la propuesta solamente volvía al estatismo, lo único que cambiaba era el director técnico, digamos, o los muchachos encargados de hacer estatismo, pero el estatismo se mantenía. Y entramos en una discusión que ya se alejó un poco de los detalles, sino que entró más al big picture, y yo creo que es importante volver a decir y decirlo donde sea posible y cuantas veces sea posible, que es importante pensar en las ideas, es importante pensar en la ideología. La gente le hace el quite a la inyección de hablar de derechas, de izquierdas, le hace el quite a ya no hay derechas, ya no hay izquierdas, seamos prácticos, hay que parchar lo que tenemos, no tratar de cambiar todo. Es decir, y nunca pensamos realmente en el norte, ¿no? Y para mí es muy importante tener una brújula. Y ojo que ideología no es dogma, la gente no lo confunda, ¿no? Porque el dogmático, si va en línea recta, se va a caer a un barranco, ¿no? Porque si vas al norte en línea recta, porque eres dogmático, pues te vas a terminar cayendo en un barranco, te va a pisar un auto, etcétera. El estratega sabe a dónde ir, pero entiende que tiene que dar curvas, ¿no? Y que eso le puede tomar un poco más tiempo, etcétera, pero va a llegar a su objetivo. Entonces hay que tener un norte, hay que saber para dónde vamos. En Bolivia necesitamos entablar esa discusión otra vez, porque tenemos que proponerle al país una nueva visión, un nuevo país. En la oposición no están enamorando al país con una nueva visión.
es lo mismo que hace el MAS. Entonces, para eso la gente dice, bueno, pues elijo al MAS, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar eso. Eso es un poco lo que Milei ha hecho en Argentina. Podemos discutir muchísimo de las formas. Milei es barra brava, ¿no? Porque Argentina es barra brava. Argentina era la Argentina de Borges, la Argentina de Bioy Casares, era muy elegante, muy culta, etcétera. Pero hace mucho tiempo que Argentina ha dejado de ser eso, lamentablemente, y la gran masa ahora es barra brava en Argentina, con el insulto fácil, con la grosería, flor de labios, etcétera. Y Milei juega en eso, pero al final del día lo que está haciendo es proponer una nueva visión de país. Quiero armar una nueva cosa y la gente se enamora de un nuevo proyecto. Entonces, yo creo que eso es importante. Es momento de empezar a tener esa discusión en Bolivia. Ay, mira, qué interesante. Muchos argumentos son también de que uno no puede ser liberal para involucrarse en política porque nadie vota por los liberales. Me acuerdo que uno de los argumentos de Roca fue que a Vargas Llosa no lo votó nadie en Perú porque lo que proponía era enteramente liberal. Y ahí ves a Javier Milei siendo considerablemente más extremo o con las ideas más claras, si se quiere, que Vargas Llosa, y ahí se lo tiene como auténtico fenómeno político en la Argentina. Que yo sepa, por cierto, va a estar de visita pronto en Bolivia, no digo más, porque no sé mucho más tampoco, pero sé que va a estar por acá. Pero ahí está, es decir, es la clara muestra de que hablando de liberalismo puro y duro, con ideas claras sobre lo que uno quiere, se puede ganar elecciones. Es interesantísimo. Vamos, las elecciones auténticas, estas han sido unas primarias, las famosas PASO en Argentina que acaban de pasar. Las elecciones son en noviembre, pero son prácticamente un hecho o son un fiel reflejo de lo que van a ser las elecciones en noviembre. No tengo ninguna duda que Milei va a sacar incluso más del 13%. Va a ser sumamente interesante y hay que observar, creo de cerca. Así que, vamos, estoy contigo con todo lo que estás diciendo. Si yo quisiera iniciarme en el liberalismo y en la economía al mismo tiempo, recomiéndame un par de libros por ahí por los cuales empezar. Pues mira, yo siempre tengo acá, ahora que mencionas, este es uno que yo recomiendo a todo el mundo que quiera empezar a estudiar economía. Obviamente hay versiones en español, pero es la economía en una lección de Henry Hazlitt. Es cortito, miren que no es muy largo, así que no se asusten, es muy intuitivo, no hay mucha cosa técnica. Este es un buen libro que yo recomiendo. Hay uno acá que yo hago siempre estos book clubs con mis estudiantes, se llama El corazón invisible, es de Russell Roberts. Russell Roberts es un profesor de George Mason, era profesor de George Mason, ahora es presidente de una universidad en Israel. Pero es un libro fantástico, esto es una novelita de amor, romance, aventura y todo, pero se enseña muy buena economía y es muy fácil de leer. Entonces, yo creo que se puede empezar, obviamente te puedo mostrar Rothbard, ¿no? Es decir, y ya uno empieza a meterse en cosas un poco más densas, el Road to Serfdom, ¿no? Como se dice, el camino a la servidumbre, etcétera, etcétera, y ya empiezas a meterte, pero si un estudiante está viendo esta conversación y quiere empezar con algo simple, que se pueda digerir fácilmente, empezaría por esos dos libros. Ok, fantástico. Antonio, creo que hemos agotado el tiempo. Muchas gracias por tu generosidad. Yo creo que la gente va a saber aprovechar. Has enriquecido todo el espectro que tengo para poder ir al mercado. Estás a la par de gente como el gran Daniel Lacalle, por ejemplo, inversores que yo admiro muchísimo en el mundo, que se están haciendo cada vez más conocidos. Vamos, estoy encantado, insisto, como decía en un principio, de haberte tenido en Poder y Mercado, y pues que no sea la última vez. Te mando un fuerte abrazo y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido de verdad una linda conversación. Felicidades por todo lo que haces y ya vamos a seguir charlando. Fantástico, fuerte abrazo. Chao.